Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este programa llega a ustedes con el patrocinio de Puerto de Libros, librería de autor, ubicada en la Vereda del Lago y en el Teatro Varal de Maracaibo. Disfruta de los mejores libros a través de su página web, puertodelibros.com.be. Sultana del Lago Editores, la única editorial venezolana que te ofrece el servicio de impresión bajo demanda para todo el territorio nacional. Conoce más de sus servicios en sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, trae para ustedes este programa con muchísimo cariño. 23 emisoras conectadas en todo el país para que ustedes puedan disfrutar de buenos libros, de buena literatura, de excusas maravillosas para el entendimiento y que, por supuesto, podamos regar las semillas del criterio que tanta falta nos hacen como ciudadanos para cambiar a este país. La noche de hoy tendremos un programa muy especial dedicado a un tema que para mí es apasionante. Es nada más y nada menos que el surrealismo, que en este año 2024 cumple nada más y nada menos que 100 años de la publicación del primer manifiesto surrealista en el mes de octubre del año 1924, y ahora en el 2024 podemos decir con gusto, bueno, analicemos el surrealismo, analicemos un poco lo que ha pasado, lo que se ha dicho, toda el agua que ha corrido debajo del puente del surrealismo. Recientemente, para celebrar el Día Mundial de la Poesía, el pasado 21 de marzo del año 2024, realizamos en el Teatro Varal de Maracaibo la 11ª edición de la lectura abierta de poesía. En ese importante recinto cultural de nuestra ciudad de Maracaibo y uno de los recintos culturales más importantes de toda Venezuela, se dieron cita, muchos jóvenes y poetas de la ciudad de Maracaibo, y tuvimos un espacio para reflexionar sobre la importancia del manifiesto surrealista. Tuve yo el inmenso placer y gusto de hacer una lectura comentada de ese manifiesto surrealista. Y es lo que me gustaría compartir con ustedes esta noche. Fragmentos de esa lectura comentada. En mi canal de YouTube está completa, dura 1 hora 20 minutos esa lectura comentada, pero aquí vamos a estar escuchando algunas reflexiones que se dieron en torno, por supuesto, a ese documento fundacional del surrealismo en el mundo, escrito por el gran André Breton. Sus comentarios son muy importantes. Escríbanos al 0424-672-3597, 0424-672-3597, o en nuestras redes sociales, @Librería Radio en Twitter y en Instagram. Sin más demora, empecemos a leer, a descifrar, a entender ese documento, el manifiesto surrealista de André Breton del año 1924. El día de hoy también hicimos esta celebración en torno al centenario del surrealismo. Y el surrealismo, no sé si podemos tener una conversación sobre esto. Me gustaría que tuviéramos un feedback. El surrealismo como vanguardia, como punto de partida de buena parte de la poesía moderna, sobre todo para nosotros en América Latina, que estamos muy influenciados por la cultura francesa en el siglo XX, una especie de orfandad hacia la cultura española, nos hizo arropar a otro pensamiento imperial como fue el pensamiento francés, y durante el siglo XX nos acercamos mucho a la idea de Francia. Siglo XIX, siglo XX, muchísima influencia francesa.
Y con la llegada de la modernidad y de las vanguardias a Francia, empiezan a gestarse en América Latina las primeras vanguardias americanas, en Argentina el ultraísmo, en Chile con la voz de Vicente Huidobro el creacionismo, y en el resto del continente empezarán a generarse movimientos de vanguardia, todos de algún modo influenciados por las vanguardias francesas, y en Venezuela despuntarán ya en los años 50. Nosotros fuimos quizás de los movimientos de vanguardia literaria más tardíos de todo el continente. El primer movimiento de vanguardia de Venezuela va a ser un movimiento que nace aquí mismo en la ciudad de Maracaibo en el año 1955, que se llama el Grupo Apocalipsis. El Grupo Apocalipsis vendrá firmado o estimulado por un hombre llamado Snow Rivera. Tuvo la oportunidad Snow Rivera de viajar a Chile, de conocer el creacionismo, de conocer las tendencias literarias que estaban llegando, por supuesto, de forma tardía también a Chile, y al volver decidió acercarse a un grupo de jóvenes que aquí muy cerca, donde estaba Plaza Urdaneta en este momento, tenían un colectivo cultural llamado 40 grados a la sombra. En 40 grados a la sombra, muy buen título para una ciudad como esta, reunidos a la vera de una mujer inteligentísima que falleció hace poco llamada Josefina Urdaneta, se congregaban todos los jóvenes que tenían de algún modo pensamientos distintos, que se oponían a la tradición literaria, a la sombra de la tradición literaria de Eudón Pérez y de toda esa gente que escribía en estilos rococós o parnasianos. Y ellos en el 55 también, 53, 54, 55, se dieron a la tarea con la llegada de Snow, que venía con nuevas ideas, a formar el primer grupo literario de vanguardia de la ciudad, donde estuvo Snow Rivera, estuvo Régulo Sánchez Palomares, hermano de Ramón Palomares, el poeta de Trujillo, de Escuque. Estuvo el poeta César David Rincón, estuvo el poeta Atilio Storey Richardson, estuvo la poeta Emilio Bestrini, estuvo ¿quién más escribió ahí? El poeta Néstor Leal, que no escribió nunca poesía, y algunos artistas importantes de la ciudad se acercaron a ese grupo, como por ejemplo el Chino Hun, gran pintor de la ciudad, estuvo cerca del grupo, y un hombre inteligentísimo llamado Ignacio de la Cruz, un gran periodista, bien, ensayó en un momento poesía, estuvo cerca de ese grupo Apocalipsis. Alfredo Áñez Medina tenía 16 años, era menor de edad y vivía en la esquina, y se acercó, pero no escribió poesía en ese momento, ni publicó poesía parecida a esa. Ellos, esos poetas, decidieron irse por el surrealismo, apoyar la causa surrealista, seguir a André Breton, que era como una especie de gurú de la literatura, y allí entonces podremos decir que el surrealismo entra a Venezuela. Por otro lado, años posteriores, en el mismo momento, al año siguiente, en el 56, y en el 55, también 56, se genera el grupo Trópico 1, y después en Caracas se genera el grupo Sardio.
Y del grupo Sardio van a ser otro grupo de vanguardia muy famoso que ustedes conocerán, que es el Techo de la Ballena. Estamos hablando de grupos que tienen como origen la literatura y que están compuestos por muchachos de 20 años que están cansados del patrón literario que tiene el país y que utilizan a las vanguardias para comunicarse. Entonces, sin duda, el surrealismo es un punto y aparte en la concepción de las vanguardias. Fue la más popular de todas, hay que decirlo, pero quizá no la más original. Y eso lo vamos a poder ver en su manifiesto. En este año 2024 se cumplen 100 años del primer manifiesto surrealista escrito por André Breton en el año 1924, donde André Breton rompe con el dadaísmo y utiliza los principios del psicoanálisis para generar la vanguardia, generar la base teórica del surrealismo. Entonces, homenajeando a André Breton, entendiendo la importancia que tiene para América Latina y para nosotros mismos la presencia del surrealismo, que nos permite, bueno, a través del onirismo, a través de la búsqueda y la representación de la realidad inconexa e imposible, explicar nuestros propios fenómenos inexplicables para la literatura más o menos occidentalizada. Yo creo que podríamos nosotros también, estudiando el surrealismo, entendernos un poco más a profundidad. Porque ¿qué pasaba? Lo planteó Breton cuando les tocó huir de la guerra y llegar a América. Breton llegó a Martinica, y cuando llegó a Martinica lo recibió un poeta surrealista brillante como Aimé Césaire, y le dijo: Breton, aquí es muy fácil ser surrealista, porque es que la realidad es surrealista. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Puerto de Libros, librería de autor. 7 años siendo la librería virtual más grande de Venezuela, con 2 sedes físicas, una en el Teatro Baral de Maracaibo y otra en la Vereda del Lago. Es un centro cultural dedicado al libro, proyecciones de cine gratuitas, talleres literarios, formación de nuevos escritores, talleres de teatro y de música, todo en un espacio dedicado al mundo de los libros y del conocimiento. Síguenos en nuestras redes sociales @Puerto de Libros y compra todos nuestros libros en la página web www.puertodelibros.com.be. Puerto de Libros, la librería que estás buscando. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Esta noche estamos escuchando una intervención que tuve el pasado 21 de marzo de 2024 en el Teatro Baral de Maracaibo acerca del manifiesto surrealista. Estamos analizando el texto de ese manifiesto surrealista que en este 2024 cumple 100 años de haber sido publicado, escrito por el gran André Breton. Sus comentarios son muy importantes. Escríbanos al 0424 672 3597, 0424 672 3597, o en nuestras redes sociales @Librería Radio en Twitter y en Instagram. Con ustedes más de esta conferencia, esta charla, este conversatorio que vivimos en el Teatro Baral de Maracaibo sobre el manifiesto surrealista de André Breton. Sí. César Vallejo recoge aquella cosa de un cojo dándole el brazo a un niño, que fue una de las cosas que vio y que más le impresionó a Breton cuando estuvo
en México vio a un cojo, hombre tullido, dándole el brazo a un niño para ayudarlo a cruzar la calle. Eso le parecía a él una imagen surrealista, le parecía inconexa con la realidad, cuando para nosotros es algo que después lo entendieron nuestros propios escritores y lo llamaron realismo mágico, ¿no? Lo llamaron nuestros escritores latinoamericanos cuando intentaron definir la manera de expresar una realidad que no puede ser entendida bajo el razonamiento de lo occidental. Y ahí es donde nosotros rompemos nos unimos a las vanguardias, nos unimos a la ruptura del pensamiento occidental clásico. Todo esto comienza, podemos hacer una revisión histórica antes de llegar al surrealismo, comienza con los primeros movimientos de vanguardia, que son movimientos que rompen con las ideas de la historia preestablecida. El primer movimiento de vanguardia del siglo XX se llama el futurismo. Lo inventa un hombre llamado Filippo Marinetti, y le dice Filippo Marinetti al mundo, porque Filippo Marinetti milita en la juventud fascista italiana, y le dice al mundo: estamos cansados de seguir el orden del mundo. Y hacen unas cosas que ahora lamentamos, ¿no? Dijeron: la poesía no puede seguir siendo escrita porque la escritura es antigua. Ellos estaba de moda la radio, que era un invento reciente. Entonces, la poesía tiene que ser tecnificada, tiene que ser transmitida por radio y no debe ser escrita. Cosas así. Por eso las antologías de la poesía futurista no son tan extensas. Marinetti escribió un poema que es el ejemplo de la poesía futurista, que se llama El automóvil, la máquina. Esa máquina, ese automóvil, es un canto al futuro, un canto a la modernidad, un canto a la gasolina sin ser de Yankee. Es una especie de innovación en el sentido en el que elevas lo que no es humano, porque lo que es humano está pervertido por la clase dominante, por una clase estanca. Marinetti dice en el manifiesto del futurismo, dice que la guerra es la higiene del mundo, y dice que hay que quemar las bibliotecas. Pero esto lo dice en 1909, antes de la Primera Guerra Mundial. Cuando se da la Primera Guerra Mundial, cuando el fascismo se vuelve dictadura, no solamente es un movimiento de progreso italiano, como fue quizá un inicio, porque que produjo el fascismo produjo algo deseado por Italia desde todo el siglo XIX, que es la unidad nacional, porque Italia era una federación de pequeños reinos y de pequeñas dinastías y monarquías y noblezas muy corruptas. El fascismo produce la unidad nacional a fuerza de militares y de la estandarización de un idioma, etc. Para ellos quizás era deseable, pero llegada la Primera Guerra Mundial, las primeras masacres, las primeras guerras de trincheras, se genera en Alemania lo que va a ser la segunda, el segundo monstruo de las expresiones de vanguardia, que es el expresionismo, que va a tener en los poetas muchísima fuerza y que también se va a ver expresado en el cine. Bueno, muchos podemos ver el cine alemán del expresionismo, que está relacionado con las peores expresiones de la humanidad, con la crueldad, con la oscuridad, con poner de velo, de velar que el hombre en sí puede estar seducido por el mal. Es decir, por eso Nosferatu, ¿no?, es una gran expresión del expresionismo alemán en el cine, y lo será un poemario llamado Morgue, por ejemplo, de Goffret, donde hay un poema que les recomiendo buscar, que se llama La novia, creo que se llama. ¿No te acuerdas? No, la niña. Que el poema trata de una niña muerta que consiguen en el bosque, que tiene tiempo muerta, y en su costillar habita una familia de ratones que la han comido toda por dentro.
Es decir, poder tratar estos temas en la poesía era una forma de romper con la idea de la poesía romántica que tuvo su nacimiento en la lengua alemana, ¿no? Y con la decadencia de la poesía romántica, que evidentemente es el rococó, que evidentemente es esa cosa pastosa, melosa, y que ha derivado en el significado nuestro de lo romántico. Es decir, en español nosotros decimos romántico para referirnos a cursi o referirnos a meloso, en vez de referirnos al origen de la idea de lo romántico, que es la libertad, que es la desaprensión, la caída de los tiranos, que ese es el principio de lo romántico. Pero como lo romántico también estaba vinculado a la libertad de elegir tu pareja para casarte, porque anteriormente, antes del romanticismo, nadie levantaba la voz por decir yo me quiero casar con la persona que amo. No, te casabas con quien decía tu papá y tu mamá. Entonces los románticos, que hablaban de la libertad, decían uno tiene la libertad de elegir con quién casarse. Y eso derivó en el romanticismo, en el significado que tiene para nosotros en español la palabra romanticismo, que es una especie de actitud cursi, de actitud melodramática, podríamos decir. Total, se dan el expresionismo en Alemania, y en Zúrich hay un tipo que para mí es brillante, y en 1918, poco antes de comenzar la Primera Guerra Mundial, lanza el primer manifiesto del dadaísmo. Y el dadaísmo, igual que lo fue el futurismo negando a la sociedad establecida italiana, igual que lo fue el expresionismo negando a la bondad del hombre, igual que lo fue el imaginismo en 1913 en Inglaterra con R. Pound y con esta gente que dijo tenemos que negar la realidad porque la realidad nos juega trampas, y esa realidad no nos pertenece, nosotros podemos modificarla con la literatura. El dadaísmo fue más allá y le dijo al arte que no existía. Le dijo, el arte es una convención de las élites. Eso quiere decir que es un estanco vacío. Que si las élites no se ponen de acuerdo para decir esto es arte o esto es poesía, entonces no existiría. Ergo, sin el poder de las élites, el arte no existe. Y entonces empezaron a jugar con vaciar de sentido el arte. ¿Cómo hago yo para vaciar de sentido el arte? En poesía, por ejemplo, Tristán Tzara, el padre del dadaísmo, era poeta. Y entonces el padre del dadaísmo empezó a proponer que se hiciesen poemas fonéticos. ¿Qué son poemas fonéticos? Bueno, elucubraciones rítmicas donde no dices nada, pero suena bien. Porque hace que sea el sonido lo que se imponga. Y de esa manera le dices al poeta, no me importa que le cantes a la rosa más bella que nace que el amanecer, o que le cantes a tu bella amada que te niega su amor, porque lo que aquí importa es cómo funciona la fonética del poema. Le puedo poner un poema fonético, a ver. Holaka, holala, halagukum, blagukum, blagukum, soso pataka, susukudusukudugurukuruku, asabatusa, dababaluka, kumsaka. Eso de la basura, de que le tiren cosas, créanme que es exactamente lo que desea el dadaísta. El teatro dadaísta consistía en provocar al público. Y el teatro dadaísta lo dice Breton en una de sus crónicas. Bueno, ellos compraban una carreta de tomates podridos para poder generar el teatro. O sea, yo te pongo los tomates y voy a provocarte de tal manera hasta que me tires tomates, hasta que hasta que te involucres tanto en la obra, que la interrumpas, que intentas detenerla porque te parece obscena, porque te parece que estoy faltando a la decencia, a la razón o al sinsentido, o que tú no puedes permitir que esto siga sucediendo en la vía pública o en un teatro.
El dadaísmo experimenta de una manera maravillosa con elementos como el azar y la alterabilidad. En 1919, Tristan Tzara se va para Francia y empieza a generar el movimiento dadaísta en Francia, y allí André Breton conoce a Tristan Tzara, se une al movimiento dadaísta y, inspirado por el movimiento dadaísta, en 1921 escribe el que va a ser el libro precursor del surrealismo, el primer libro surrealista. Lo escribe con Philippe Dessolats, se llama Los campos magnéticos. Ese es el primer libro de cadáveres exquisitos escrito en la humanidad, André Breton y Philippe Dessolats. Y ese libro va a sembrar en André Breton la inconformidad hacia el dadaísmo, que era como una eterna adolescencia, el dadaísmo, es decir. Síguenos en @Librería Radio. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Evidentemente, yo cuando descubrí el dadaísmo quería ser dadaísta. Pero después te das cuenta de que la creación no es solamente destruir lo creado, no es solamente negar. Solo negar no es tan placentero como crear. Entonces André Breton, que estudió medicina y vio los principios de una ciencia que estaba en despunte como el psicoanálisis, y que se metió de cabeza al mundo del dadaísmo y negó el arte, pero que al mismo tiempo iba a las clases de Reverdy, discípulo de Valéry, discípulo de Mallarmé, el gran poeta simbolista, terminó por describir un proceso de creación que es el surrealismo, que podría servir para romper el diálogo de racionalidad con la cual está constituida la mentalidad occidental. Desde Aristóteles hasta el surrealismo hay un continuo de explicación de por qué se crea y por qué la creación debe de ser lógica y debe de estar relacionada con la realidad. Aristóteles en la Poética plantea la mímesis y dice: el creador ve el mundo, no lo puede imitar y crea algo superior al mundo o inferior al mundo, crea algo sublime o crea algo grotesco. Y desde esa lógica aristotélica hasta el surrealismo, que viene a romper con esto, el surrealismo dice: nosotros tenemos la capacidad inconsciente de revertir las conexiones con lo real, y ese inconsciente es el que nos va a permitir entender y apreciar lo que es verdaderamente importante en el arte. Si uno ve cualquiera de estas obras de arte contemporáneo, moderno, y aunque atenten contra nuestra concepción de lo real, nosotros podemos intentar entenderlo porque tenemos el mecanismo inconsciente que nos permite generar esas conexiones. Antes
del surrealismo, estas conexiones eran muchísimo más difíciles de aceptar. Si el dadaísmo se negó al arte, el surrealismo creó un vehículo para que nosotros pudiéramos interpretar el arte a partir de lo onírico, de lo inconsciente, de lo inconexo, y pudiéramos hacer del arte algo más que la disposición de pensar que es absurdo o que es, resultado del azar. Es decir, posiblemente para el surrealismo, y ahí es donde está, por ejemplo, el punto de los cadáveres exquisitos. Podemos hacer un cadáver exquisito en este momento. ¿Conocen ustedes lo que es un cadáver exquisito? ¿Han hecho ustedes alguna vez un cadáver exquisito? Deberíamos hacer un cadáver exquisito para homenajear al surrealismo. Alfredo, busca unos papelitos para que hagamos un cadáver exquisito. ¿Qué es lo que plantea Breton haciendo un cadáver exquisito? Dice, aunque parezca que el azar ha conducido la disposición de esos versos, no es el azar, es nuestra capacidad inconsciente la que nos hace generar un poema a partir de eso que parece ser el azar. Entonces, en 1924, Breton lanza este manifiesto, del cual voy a leer algunos fragmentos para que debatamos. Y si les gusta algo o quieren decir algo, pueden interrumpirme para que conversemos, porque es una lectura comentada. El primer manifiesto para mí tiene mucho más valor. Después, en el 1930, hace otro, el segundo manifiesto, y se ocupa de delimitar el surrealismo, porque se convirtió en un movimiento muy fértil, muy fértil. Y en 1942 hace otro, tercer manifiesto, donde se dio a la tarea de decir lo que no era, y allí creo que fue peor, porque además hacía cartas para decir quiénes no eran surrealistas y quiénes sí. Se puso un poco pesado. El manifiesto comienza así: tanta fe se tiene en la vida, en su aspecto más precario, en la vida real, naturalmente, que la fe acaba por desaparecer. El hombre, soñador sin remedio, al sentirse de día en día más descontento de su sino, es decir, de su destino, examina con dolor los objetos que le han enseñado a utilizar y que ha obtenido a través de su indiferencia o de su interés, casi siempre a través de su interés, ya que ha consentido someterse al trabajo o por lo menos no se ha negado a aprovechar las oportunidades. Lo que él llama oportunidades. Cuando llega a este momento, el hombre es profundamente modesto. Sabe cómo son las mujeres que ha poseído, sabe cómo fueron las risibles aventuras que emprendió. La riqueza y la pobreza, nada le importan. Y en ese aspecto el hombre vuelve a ser como un niño recién nacido. En cuanto se refiere a la aprobación de su conciencia moral, reconozco que el hombre puede prescindir de ella sin grandes dificultades. Si le queda un poco de lucidez, no tiene más remedio que dirigir la vista hacia atrás, hacia su infancia, que siempre le parecerá maravillosa, por mucho que los cuidados de sus educadores la hayan destrozado. En la infancia, la ausencia de toda norma conocida ofrece al hombre la perspectiva de múltiples vidas vividas al mismo tiempo. El hombre hace suya esta ilusión. Solo le interesa la facilidad momentánea, extremada, que todas las cosas le ofrecen. Todas las mañanas los niños inician su camino con inquietudes. Todo está al alcance de su mano. Las peores circunstancias materiales parecen excelentes. Luzca el sol
o esté negro el cielo, siempre seguiremos adelante, jamás dormiremos. Pero no se llega muy lejos a lo largo de este camino. Y no se trata solamente de una cuestión de distancia. Las amenazas se acumulan, se cede, se renuncia a una parte de terreno que se debía conquistar. Aquella imaginación no reconocía límite alguno, ya no puede ejercerse sino dentro de los límites fijados por las leyes del utilitarismo convencional. La imaginación no puede cumplir mucho tiempo esa función subordinada. Y cuando alcanza aproximadamente la edad de 20 años, prefiere, por lo general, abandonar al hombre a su destino de tinieblas. Esta es una determinación genial, porque dice que si tú llegas a los 20 años y no le das rienda suelta a tu imaginación, la imaginación te abandona. Dice, no, me canso de quererte hacer imaginar, me canso de quererte convertir en un soñador, me canso de querer que seas alguien especial y maravilloso y creador, me voy por coño. Te quedas solo con tu vida rutinaria a trabajar y a ser un esclavo del sistema. Pero si más tarde el hombre, fuese por lo que fuere, intenta enmendarse al sentir que poco a poco va desapareciendo todas las razones para vivir, al ver que se ha convertido en un ser incapaz de estar a la altura de una situación excepcional, con la del amor, difícilmente logrará su propósito. Y aquello es así por cuanto el hombre se ha entregado en cuerpo y alma al imperio de unas necesidades prácticas que no toleran el olvido. Todos los actos del hombre carecerán de altura, todas sus ideas de profundidad. De todo cuanto le ocurra o cuanto pueda llegar a ocurrirle, el hombre solamente verá aquel aspecto del conocimiento que lo liga a una multitud de acontecimientos parecidos, acontecimientos en los que no ha tomado parte, acontecimientos que se han perdido. Más aún, el hombre juzgará cuando le ocurra o pueda ocurrirle, poniéndolo en relación con uno de aquellos acontecimientos últimos, cuyas consecuencias sean más tranquilizadoras que los demás. Bajo ningún pretexto sabrá recibir su salvación. Después dice, amada imaginación, lo que más amo en ti es que jamás perdonas. Más adelante dice, tan solo la imaginación me permite llegar a saber lo que pude llegar a ser. Y esto basta para mitigar un poco su terrible condena. Y esto basta también para que me abandone a ella sin miedo al engaño, como si pudiéramos engañarnos todavía más. ¿En qué punto comienza la imaginación a ser perniciosa y en qué punto deja de existir la seguridad del espíritu? Para el espíritu, ¿acaso la posibilidad de errar no es sino una contingencia también? Y mete algo que a mí me encanta, que es la locura. Dice, queda la locura que solemos recluir, como bien se ha dicho. Esta locura o la otra. Todos sabemos que los locos son internados en méritos de un reducido número de actos reprobables y que en la ausencia de estos actos, su libertad y la parte visible de su libertad no sería puesta en tela de juicio. Estoy plenamente dispuesto a reconocer que los locos son, en cierta medida, víctimas de su imaginación, en tal sentido que ésta le induce a quebrantar ciertas reglas cuya transgresión define la calidad de loco, lo que todo ser humano ha de procurar saber por su propio bien. Sin embargo, la profunda indiferencia de los locos dan muestra con respecto a la crítica que le hacemos objeto, por no hablar ya de la diversidad de correcciones que les infligimos. Permite suponer que su imaginación les proporciona
grandes consuelos, que gozan de su delirio lo suficiente para soportar que tan solo tenga validez para ellos. Síguenos en @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Y en realidad las alucinaciones, las visiones, etcétera, no son una fuente de placer despreciable. La sensualidad más culta goza con ella, y me consta que muchas noches acariciaría con gusto aquella linda mano que en las últimas páginas de la Intelligence de Time se entrega a curiosas fechorías. Me pasaría la vida entera dedicado a provocar las confidencias de los locos. Son como la gente de escrupulosa honradez, cuya inocencia tan solo se puede comparar a la mía. Aquí hay una frase que es un eslogan del surrealismo. Dice: no será el miedo a la locura lo que nos obligue a bajar la bandera de la imaginación. Después, más adelante, plantea esto sobre la literatura. Dice: si reconocemos que el estilo puro y simplemente informativo del que la frase antes citada constituye un ejemplo, es una frase de Valéry, creo, es casi exclusivo patrimonio de la novela, será preciso reconocer también de que sus autores no son excesivamente ambiciosos. Aquí él va a citar un fragmento de una novela de Dostoyevsky, que es un fragmento brillante, creo que es de Crimen y Castigo. Dice: la pequeña estancia a la que le hicieron pasar al joven tenía las paredes cubiertas de papel amarillo. En las ventanas había geranios y estaban cubiertas con cortinas de muselina. El sol poniente lo iluminaba con toda su lucidez, con toda su luz cruda. En la habitación no había nada digno de ser destacado. Los muebles de madera blanca eran muy viejos. Un diván de alto respaldo inclinado ante el diván, una mesa de tablero ovalado, un lavabo y un espejo adosados a un entrepaño, unas cuantas sillas arrimadas a las paredes, 2 o 3 grabados sin valor que representan unas señoritas alemanas con pájaros en las manos. A eso se reducía el mobiliario. Cita a Dostoyevsky, un momento en el que entra Raskolnikov a una oficina y dice él: no estoy dispuesto a admitir que la inteligencia se ocupe siquiera de paso de semejantes temas. Le parecía que no podía ser que en la modernidad, que en el momento en el que él vivía, la gran literatura fuese considerada eso. Un tipo que se mete y pasa 2 o 3 párrafos describiendo una habitación. Decía: pero si la humanidad, si el sentimiento humano, si lo que tenemos por dentro, la literatura tiene que ser concebida para algo más trascendente que simplemente describir lo que tenemos al lado. Habrá quien diga que esta parvularia descripción está en el lugar que corresponde y que en ese punto de la obra el autor tenía sus razones para atormentarme. Pero no por eso dejo de perder el tiempo, porque yo en ningún momento he penetrado a tal estancia. La pereza, la fatiga de los demás no me atraen. Creo que la continuidad de la vida ofrece altibajos demasiado contrastados para que minutos de depresión y de debilidad tengan el mismo valor que los mejores minutos. Quiero que la gente se calle tan pronto deje de sentir. Una frase bellísima, ¿no? Y que le da un sentido a la literatura. Y dice: ¿para qué voy a leer yo un poema o un cuento o una novela donde no haya sentimientos verdaderos o que sea texto de relleno? Y quede bien claro que no ataco la falta de originalidad por la falta de originalidad. Me he limitado a decir que no dejo constancia de momentos nulos de mi vida y que me parece indigno
que haya hombres que expresen los momentos que a su juicio son nulos. Permitidme que me salte la descripción arriba reproducida, así como muchas otras. Y ahora llegamos a la psicología, tema sobre el que no tendré menor empacho en bromear un poco. Y entonces habla de lo que sucede allí con Raskolnikov. Vayamos un poco más cuando vayamos a las declaraciones. Dice, con toda justificación, Freud ha proyectado su labor crítica sobre los sueños, ya que efectivamente es inadmisible que esta importante parte de la vida psíquica haya merecido por el momento tan escasa atención. Y ello es así por cuanto el pensamiento humano, por lo menos desde el instante del nacimiento del hombre hasta el de su muerte, no ofrece solución de continuidad ninguna, y la suma total de los momentos de sueño, desde un punto de vista temporal y considerando solamente el sueño puro, el sueño de los periodos en el que el hombre duerme, no es inferior a la suma de los momentos de realidad, o, mejor dicho, de los momentos de vigilia. La extrema diferencia en cuanto a la importancia y gravedad que para el observador ordinario existe entre los acontecimientos en el estado de vigilia y aquello que es correspondiente al estado del sueño, siempre me ha sido sorprendente. Así es debido a que el hombre se convierte, principalmente cuando deja de dormir, en juguete de su memoria que, en el estado normal, se complace en evocar muy débilmente las circunstancias del sueño, a privar a este de toda trascendencia actual y a situar el único punto de referencia del sueño en el instante en el que el hombre cree haberlo abandonado unas cuantas horas antes, en el instante de aquella esperanza o de aquella preocupación anterior. El hombre, al despertar, tiene la falsa idea de emprender algo que vale la pena. Por esto, el sueño queda relegado al interior de un paréntesis, igual que la noche. Y en general, el sueño, al igual que la noche, se considera irrelevante. Este singular estado de cosas me induce a algunas reflexiones, a mi juicio oportunas. ¿Listo? Dentro de los límites en que se produce, o se cree que se produce, el sueño es, según todas las apariencias, continuo, con trazas de tener una organización o estructura. ¿No cabe acaso emplear también el sueño para resolver los problemas fundamentales de la vida?, se pregunta Breton. Vuelvo una vez más al estado de vigilia. Estoy obligado a considerarlo como un fenómeno de interferencia. Y no solo ocurre que el espíritu da muestras a esas condiciones de una extraña tendencia a la desorientación. Me refiero a los lapsus y malas interpretaciones de todo género, cuyas causas secretas comienzan a sernos conocidas, sino que, lo que es más todavía, parece que el espíritu, en su funcionamiento normal, se limite a obedecer sugerencias procedentes de aquella noche profunda de la que no acabo de extraerle. Él plantea que cuando despertamos atribulados, despertamos como mareados, y eso es porque estamos saliendo del recinto en el cual no gobierna la razón, no gobierna las normas externas, sino que gobierna el espíritu cuando dormimos. Gobierna lo más noble y lo más natural de nosotros, lo que está más conectado con nuestra naturaleza. El espíritu del hombre que sueña queda plenamente satisfecho con lo que sueña. La angustiante incógnita de la posibilidad deja de formularse. Mata, vuela más deprisa, ama cuando quieras, y si mueres, ¿acaso no tienes la certeza de despertar entre los muertos? Déjate llevar. Los acontecimientos no toleran que los difieras. Careces de nombre. Todo es de facilidad preciosa. No pregunto qué razón o razón muy superior a la otra confiere al sueño este aire de naturalidad y me induce a acoger sin reservas una multitud de episodios cuya rareza me deja anonadado ahora en el momento en que escribo. Sin embargo, he de creer el testimonio de mi vista
en mis oídos, aquel día tan hermoso existió y aquel animal habló. La dureza del despertar del hombre, lo súbito de la ruptura del encanto, se debe a que se le ha inducido a formarse una débil idea de lo que es la expiación. Plantea una cosa aquí que es maravillosa y que mucha gente lo ha repetido en el sentido de la burla surrealista. Creo en la futura armonización de los dos estados, aparentemente tan contradictorios como lo son el sueño y la realidad, y en una especie de realidad absoluta, en una sobrerealidad, y aquí es donde viene el nombre de la cosa, o surrealidad, una realidad que combine el sueño y la vigilia. Se cuenta que todos los días, en el momento de ponerse a dormir, Saint Paul Roux hacía colocar en la puerta de su mansión en Camaret un cartel en el que se leía: "El poeta trabaja". Habría mucho más que añadir sobre este tema, pero tan solo me he propuesto tocarlo ligeramente y de pasada. En el ámbito de la literatura, dice más abajo, únicamente lo maravilloso puede dar vida a las obras pertenecientes a géneros inferiores, tal como el novelístico y en general todos los que se sirven de la anécdota. En este planteamiento, si se sirve de la anécdota, es un género inferior. Así llegamos al final de este programa de Puerto de Libros y Librería Radiofónica. Les recuerdo que el resto de esta lectura comentada se encuentra disponible en mi canal de YouTube. Pueden escucharla y verla completa porque está videografiada. Les agradezco mucho su sintonía en la noche de hoy y les recuerdo que este es un momento especial. Son 100 años de la publicación del Manifiesto Surrealista de André Breton. Seguiremos hablando sobre el surrealismo, seguiremos despejando sus dudas. Díganme ustedes qué opinan del surrealismo y de lo que hoy estuvimos conversando en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Envíenme sus comentarios al 0424-672-3597, 0424-672-3597 o en nuestras redes sociales @Librería Radio en Twitter y en Instagram. Trabajó para ustedes Luis Peroso Cervantes, quien lo hace con muchísimo aprecio, cariño, respeto, consideración, amor por la lectura todos los días a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos y maravillosos libros. No me queda más que recordarles que estamos en sintonía el día de mañana a la misma hora a través de estas emisoras y que siempre estaremos trabajando para ustedes para llevar temas de intelectualidad hasta sus radioreceptores. Por favor, sean felices, lean poesía.